Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a un nuevo encuentro sobre temas de gestión que se ha realizado desde el Instituto junto con la Subsecretaría de Control de Gestión de esta Suprema Corte, como seguramente todas las personas que se están uniendo saben, esta serie de encuentros, de charlas, sobre temas novedosos y de gestión que comanda acá Eva Avellaneda junto con Andrea Poch, parte del equipo de control de gestión de la Corte, trayendo al Poder Judicial ideas novedosas para abrir mentes y para compartir sobre todo. Así que bueno, los dejo con ellas, con Eva Avellaneda y con Andrea Poch. Sobre el final seguro que va a haber un espacio para que podamos compartir y demás. Está esa opción con el chat y también con hacerlo a viva voz. Eva, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros una vez más y desde ya también a todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, muchas gracias, Cami. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Bueno, hoy estamos en el segundo encuentro en el que tratamos temas de comunicación. Si bien los dimos como dos cursos diferentes, la semana pasada y esta, sin embargo hay un hilo conductor que es la comunicación en las organizaciones en que trabajamos, ¿verdad? La semana pasada algunas personas estuvieron, otros veo algunas caras nuevas que no estaban, así que bueno, brevemente un resumencito de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo, bueno, en qué consiste la comunicación, cómo nos comunicamos con las otras personas, cuándo tratamos a alguien como un igual y le damos valor, empatía, escucha, cuándo no, cuándo se tiende a cosificar a otras personas. En fin, vimos todo lo que es el circuito de comunicación, cuáles son los problemas más frecuentes, lo que se denominan las barreras de comunicación, los distintos estilos en la comunicación y luego con Eva vimos los diferentes estilos de conversaciones, en las cuales, bueno, cobra una significativa importancia la conversación para coordinar acciones. Nosotros, tanto en nuestra vida personal como fundamentalmente también en nuestra vida laboral, permanentemente estamos teniendo conversaciones para coordinar acciones. Desde cuando llamamos a un par de amigos para salir a cenar un fin de semana, que tenemos que coordinar día, lugar, hora, hasta una decisión trascendente en nuestro lugar de trabajo. Es decir, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, desde lo más personal hasta lo organizacional, siempre estamos coordinando acciones con otros. Hasta ahí la semana pasada, cuestión de comunicaciones comunicación y conversaciones en general. Pero hoy vamos a dar un paso más allá y nos vamos a centrar en lo que es la figura del líder de la organización y de cómo incide el tipo de comunicación que tenga quien ejerce el liderazgo de la organización en la que nos desempeñamos. A ver, esperemos tener suerte con compartir el PowerPoint. A ver si estamos. Todavía no se ve, ¿verdad? Todavía no lo tenemos. Bueno. Ahí sí. Ahí está entrando. Ahí está. Fantástico. Bueno, aquí tenemos nuestra presentación. Siempre ponemos algunos datitos nuestros en el primer slide. Y bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí con la comunicación, pero centrándonos en el líder de las organizaciones. Primero tengamos en cuenta que el liderazgo puede ejercer cualquier persona. No es necesario, por ejemplo, si estamos en la instancia, que el liderazgo sea ejercido por el magistrado. O sea, cualquier persona que tenga
aptitudes para influenciar a otros, sean pares o empleados e incluso superiores, está ejerciendo liderazgo. De hecho, por ejemplo, en un juzgado donde hay diferentes sectores de trabajo, puede haber distintos liderazgos simultáneos. Supongamos que tenemos 3 empleados en mesa de entradas y bueno, el que tiene más experiencia, más empatía, más apertura al otro, de seguro va a ser el líder de ese pequeño sector de la mesa de entradas. Lo mismo podemos llevarlo al grupo de los despachantes. Es decir, personas que en simultáneo con el juez o con el secretario o secretaria ejercen el liderazgo en la organización. Entonces, primero quería dejar en claro esta distinción, ¿sí? Entonces, al liderazgo lo entendemos así como esta posibilidad de ejercer cierta influencia en los colaboradores. Y en la medida en que esa influencia sea realizada de manera asertiva, empática, con escucha, con brindar importancia a ese otro que tenemos frente a nosotros, va a implicar que ese otro sienta confianza y como consecuencia de la confianza, motivación para realizar las tareas de la mejor manera posible. Ya no por obligación, porque es eso lo que se espera de un trabajador, de un agente, sino porque quiere hacerlo, ¿sí? Tiene ganas de hacerlo, disfruta de estar en su lugar de trabajo. Por tal motivo, entonces, tenemos que diferenciar lo que es un jefe de lo que es un líder, porque nosotros acá tomamos al líder como el que está en la cabeza de la organización, pero tenemos que tener en claro que tenemos jefaturas de las dos especies, jefaturas con liderazgo y sin liderazgo, líderes sin jefatura, ¿sí? O sea, tenemos todo este abanico de posibilidades. Entonces, primero y principal, ¿el jefe quién es? Y lógicamente el que está a la cabeza de la organización, el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de dirigir la organización, de encomendar las tareas, de asignar los diferentes trabajos, supervisarlos, corregirlos, en fin. Pero un liderazgo, como ya venimos viendo, es mucho más que eso. O sea, tiene esa jefatura, pero necesita estas otras cualidades para efectivamente influir en las personas y poder instar de una manera grata para el conjunto de los trabajadores a que deseen seguir el rumbo de este líder, a que deseen seguir a este líder. ¿Sí? El liderazgo no es algo que nosotros lo disponemos, sino que es algo que nos otorgan las otras personas. Es decir, quienes trabajan con nosotros nos ponen como líder, ya sea por cuestiones de carisma, de experiencia, de relación empática para con el resto, pero no somos nosotros que porque decimos, bueno, yo voy a ser el líder de la organización. No, de ninguna manera. El liderazgo nos lo van a otorgar los demás. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que es un jefe de un líder? Acá yo les puse en este slide y en el que continúa toda una serie de características de uno y de otro. Y si bien las vamos a ver una por una, rápidamente les puedo anticipar que el común de ellas hace referencia a cuestiones de comunicación. O sea, la forma de comunicarse de un jefe, sin cualidades de liderazgo, por supuesto, difiere de las características de quien, además de jefe, es líder. Por ejemplo, arrancamos con la primera, no veo bien, la forma de imponer la autoridad.
Y en el caso de la forma de imponer autoridad, el jefe la impone simplemente por el hecho de ser jefe, no necesita nada más. En cambio, el líder, como ya les vengo anticipando, en base a la confianza, en esa comunicación asertiva que tiene para con el grupo de trabajo, les inspira confianza de manera tal que la distribución de las tareas y la forma en que impone su autoridad se da de manera, les diría, natural, no coercitiva, ¿sí? Lo mismo la forma de influir. El jefe influye porque está respaldado por su autoridad. En cambio, el líder influye por todas estas características que les mencionaba antes. Apertura, comunicación, empatía, escucha. Unido, por supuesto, a los conocimientos propios en la actividad que se desarrollan, porque si no podemos ser muy empáticos, muy agradables, muy abiertos, pero bueno, también, por supuesto, damos por sentado que la persona tiene los conocimientos en la materia de que se trata, ¿verdad? En cambio, en la forma de influir de un jefe, al no darse todas estas características, las personas, bueno, cumplen porque es lo que corresponde, pero con cierta desconfianza e incluso de acuerdo a las características en que ejerza su autoridad, hasta con temor, ¿sí? Muchos de nosotros de seguro hemos pasado por alguna experiencia laboral que ha tenido estas características. Algo similar podemos hablar cuando nos referimos a los logros y a los problemas. En el caso del jefe, rara vez o poco va a compartir los logros con su grupo de trabajo, porque no los ve como un equipo, los ve como subordinados que tienen que acatar sus directivas. Por lo tanto, un logro es un logro del jefe, cosa que no ocurre con el líder, que se siente parte del equipo de trabajo. Y al contrario de esto, con los problemas. Cuando hay un problema, en el caso del jefe, enseguida va a buscar quién fue el responsable, quién cometió el error, quién merece un llamado de atención por lo que ha ocurrido y no debía ocurrir. En cambio, en el caso del líder, buscará solucionarlo de la forma, yo les diría, menos penosa posible para el grupo de trabajo. O sea, que no genere consecuencias. No digo no llamar la atención a quien cometió un error, porque justamente hay que evitar futuros errores, entonces debe ser conversado el tema, pero no de carácter sancionatorio, o sea, conversarlo para solucionarlo, no para reprender. Todo esto que les estoy diciendo, y bueno, lógicamente va a incidir en el clima de trabajo. En un caso, el clima de trabajo va a ser bueno y en otro no tanto. En un caso, la gente se sentirá a gusto y en el otro estará porque, bueno, porque es mi trabajo, porque de esta manera obtengo mi sustento, tengo mi sueldo, pero sin una motivación extra, personal, que es la que nos ayuda a vivir nuestro trabajo con cierta alegría. Para quienes hayan tenido algún trabajo con características de jefatura sin liderazgo, de seguro nos pasan esas cosas como que, a ver, el domingo a la tarde nos ponemos de mal humor y no sabemos por qué, o nos agarra un dolor de cabeza en la nochecita del domingo, la típica depresión de domingo. ¿Por qué? Porque se avecina una nueva semana y tenemos que ir a un lugar donde no estamos cómodos, donde no nos sentimos a gusto, donde sentimos solamente presiones. Eso es la diferencia de clima laboral en una situación de una mera jefatura a un liderazgo.
Además de esto, bueno, la forma de solucionar problemas, que bueno, va un poco a cuento de lo que vimos en el slide anterior sobre los éxitos y los inconvenientes. En un caso, siempre buscando a quién sancionar, a quién responsabilizar, y en el otro, bueno, conversarlo, porque los problemas hay que afrontarlos. No es que no hay que conversarlos, las conversaciones van en todas las circunstancias, aún en los problemas, para resolverlos de manera asertiva. Y en el otro caso, bueno, como ya les dije, mediante el señalar con el dedo al responsable y buscar la forma de sancionarlo. La forma de trabajar, y bueno, en un caso simplemente se reparten tareas, se reparten obligaciones y se las supervisa, y en el otro, si bien se reparten tareas y se supervisa, el líder forma parte de ese equipo, trabaja junto con los otros agentes que conforman el equipo. Mismo con la visión y los proyectos. En un caso los proyectos poco importan. Hay que hacerlos porque hay que hacerlos, porque es la tarea y punto. Si son los mejores o no, si son innovadores o no, poco importa. Lo que importa es que, bueno, hay que hacerlos, soy el jefe, cumplámoslos y ahí se terminó todo. En cambio, en el caso del líder se buscan los mejores proyectos. O sea, se busca la forma de trabajar en forma conjunta para lograr el bienestar común mientras vamos en pos de los objetivos de la organización. Y acá también, como en el último de los slides, de las hileras, de las filas del slide anterior, este último también encierra a los anteriores, el desarrollo personal. A ver, ¿qué les parece? Con un jefe, ¿va a haber un desarrollo personal? Si estamos simplemente con tareas encomendadas sin ningún tipo de explicación, sin saber el por qué, el para qué, si no nos sentimos que se tiene confianza en nosotros, si no nos sentimos quizás respaldados, porque ante un error se busca el señalar con el dedo y el sancionar, lógicamente que no hay un desarrollo personal. Quien desee un desarrollo personal lo buscará en otras actividades por fuera de la organización. Entonces la organización pasa a ser, y bueno, lo que me da mi sustento, lo que cobro en el día 4, el día 5 de cada mes y me permite vivir económicamente de la mejor manera que puedo. Pero mi realización personal la busco por afuera, la busco en otras actividades. En cambio, si estamos en una organización con un líder, ahí se procurará que los proyectos de la organización vayan de la mano de los proyectos individuales. Por ejemplo, y ahí vamos a un ejemplo propio. Yo trabajo en control de gestión desde hace 17 años. Eva entró hace relativamente poco, hace 5. Trabajamos en áreas diferentes. Rara vez compartimos cuestiones de trabajo porque lo de ella es auditar áreas de corte, lo mío es auditar organismos jurisdiccionales. Sin embargo, esta tarea en común que tenemos ambas, que ambas hemos estudiado coaching, nos ha generado que podamos hacer confluir nuestra tarea de la organización con esta otra tarea que tanto nos gusta. Y emprendimos, a iniciativa de ella, debo decir, emprendimos estas conversaciones, estas charlas, estos talleres que hacemos periódicamente, donde encontramos la forma de que las dos cuestiones vayan juntas, lo que más nos apasiona con lo que es nuestra tarea cotidiana. Entonces, bueno, ese es un poco el secreto de buscar la motivación en las organizaciones, con un líder que favorezca este tipo de cuestiones y bueno, y que podamos hacer confluir
los proyectos de la organización con los propios, con los individuales. Y bueno, va de suyo que todo esto que les estoy diciendo nos lleva a esta afirmación que encontramos acá. Sin comunicación no puede haber liderazgo. La motivación de los grupos de trabajo depende enormemente de la comunicación que posee el líder del equipo. El líder debe ser capaz de transmitir la estrategia, la visión de la empresa, los objetivos específicos de la organización. Entonces, una comunicación efectiva entre el líder y el equipo permitirá que todo fluya de una manera natural, evitar conflictos. Y si los conflictos se presentan, porque nadie está exento de que se produzca un conflicto en la organización, solucionarlos a tiempo y de la mejor manera posible. Digo a tiempo porque muchas veces se suele incurrir en el error de, como quien dice, tirar la basura bajo la alfombra. Es decir, hay una situación conflictiva, pero hacemos de cuenta que no es tal. La resolvemos, pero sin resolverla del todo. Es muy habitual, por ejemplo, cuando concurro a hacer relevamientos en los organismos jurisdiccionales, que si hay una persona que se ha llevado mal con sus compañeros, se lo envía a trabajar a la mesa de entradas. Es decir, no se soluciona el problema comunicacional, sino que lo que se hace es mandar a la persona a otro lugar. Si la persona es conflictiva, va a ser conflictiva tanto con el compañero que tenía en su despacho primero, como con el compañero que tenga en la mesa de entradas. Con el agravante de que en la mesa de entradas atiende público, atiende gente. Imagínense los perjuicios que ello puede ocasionar, por ejemplo, supongamos en un juzgado de familia, donde van muchos particulares, donde van las personas que sufren maltrato, donde van las mujeres con criaturas. Entonces, esas no son formas de resolver los conflictos. Las formas son mediante conversaciones, mediante la comunicación. No que, bueno, como te peleaste con este, lo traslado al despacho de al lado y así lo solucionamos. A eso me refiero con el esconder bajo la alfombra un conflicto. Bien. Entonces, ¿qué ocurre si no hay una comunicación efectiva? Si no hay comunicación efectiva, todo esto que venimos hablando es lo que vamos a tener en lo cotidiano. Gente sin motivación, gente que no se sienta en confianza con su líder, los pequeños grupos que se empiezan a armar entre personas que están insatisfechas con su organización, los rumores, en fin, toda una serie de cuestiones que mellan el clima organizacional y que generan que la energía de las personas esté puesta en otra cosa y no en producir. Entonces, por un lado tenemos personas que no están contentas, que no están satisfechas, y como lógica consecuencia de ello, tenemos una organización que produce menos. Entonces, desde todo punto de vista, la comunicación se torna como un elemento prioritario a la hora de llevar en forma efectiva una organización. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los distintos tipos de líder con los que nos podemos encontrar. Les aclaro antes de arrancar. Esto es una cuestión meramente académica, hay más estilos, hay estilos combinados, pero bueno, yo les voy a mencionar cuáles son los 6 estilos clásicos de liderazgo con el que la mayoría de los autores está de acuerdo.
El primero que encontramos acá es el líder visionario. Yo aquí en el slide les puse ciertas características que son las más destacadas. Es una persona que tiene una visión a largo plazo, es decir, sabe a dónde quiere llegar con su organización. Tiene entusiasmo en la misma y ese entusiasmo se procura transmitir a todo el grupo de trabajo, a todo el equipo. De esta manera, al generar entusiasmo, genera el compromiso de las personas con los objetivos de la organización. Por supuesto, un liderazgo de estas características mejora el ambiente de trabajo, mejora el clima. Las personas se sienten parte de los logros, quieren alcanzar los logros. A diferencia de otros tipos de liderazgo que al ser negativos, las personas no se sienten parte, entonces poco les importa si los objetivos se logran o no se logran. ¿Sí? La habilidad comunicacional de este líder ayuda también hacia el afuera, o sea, genera una buena imagen de la organización hacia el afuera. Por ejemplo, si nos vamos a la primera instancia y tenemos un departamento judicial con varios juzgados civiles, y bueno, si yo soy juez de uno de los organismos y tengo este tipo de liderazgo, también me voy a contactar con mis pares, voy a poder tomar de mis pares aquello que considere positivo para mi organización, a la vez incluso poder influir en mis pares en algunas medidas que yo haya tomado y que hayan resultado satisfactorias. Es decir, hace bien para el adentro y hace bien también para el afuera de la organización, porque genera una buena imagen de la organización. Como contracara, como lado negativo de este estilo de liderazgo, y les podría decir que si este carisma o esta cualidad para comunicarse no va acompañada de un buen rendimiento, o sea, si queda todo circunscripto a una cuestión de oratoria sin el trabajo detrás, bueno, ahí ya es otra cosa, porque va a haber mucho entusiasmo, pero no se van a llevar a cabo los objetivos propuestos. Entonces, no solo pasa por hablar mucho y hablar bien y ser carismático, sino que siempre con el trasfondo de la cuestión de trabajo y científica que hay detrás, por supuesto. A ver, a continuación tenemos al líder coach. Este tipo de liderazgo se caracteriza por procurar ayudar a los miembros del equipo a identificar tanto las fortalezas como las debilidades, aquello para lo que tienen tendencia a destacarse, que serían sus fortalezas, y aquello en lo que no andan tan bien y podemos tomarlo como debilidades. De esta manera lo que se procura es el crecimiento de la persona, profundizar aún más en esas fortalezas y en la medida de lo posible ir suavizando las debilidades en procura de que desaparezcan. Entonces, este tipo de líder lo que hace es animar a los trabajadores, animarlos a que, y bueno, a que tengan objetivos, a que se superen a sí mismos. Fíjense que lo que les estoy diciendo parecería no tener relación con una cuestión laboral. O sea, estamos hablando más de un coach, como su nombre lo dice aquí, que de una persona que está al frente de una organización de trabajo, ¿verdad? Pero sin embargo, si bien este tipo de liderazgo no tiene como eje al logro de los objetivos y sí tiene como eje el crecimiento de las personas, genera el efecto de que la persona trabaje bien y que en esa superación personal y en ese crecimiento personal devenga como lógica consecuencia también el logro de los objetivos laborales. Entonces, si bien el objetivo principal es otro,
es el apuntalar a las personas, también se logra como resultado la mejora en la gestión, la mejora en la productividad. Así que fíjense que parecería que es positivo, se lo mire por donde se lo mire. ¿Cuál podría ser una arista negativa de este tipo de liderazgo? La única arista negativa podría ser el estar frente a personas que no tengan esta predisposición a querer superarse. ¿Vieron cuando decimos arar en el desierto? Y bueno, cuando hay alguna o algunas personas que no tienen esta predisposición a querer crecer, a querer aprender, allí ya el líder coach tendrá que dejar de lado a otro tipo de liderazgo más acorde con las características de la persona. Bien, pasemos al siguiente, que es el líder afiliativo. El líder afiliativo también pone en el centro a las personas, pero a diferencia del líder coach, que era para el crecimiento personal de cada uno, para la superación, no, aquí lo que se pone en juego es las personas, pero como grupo de trabajo armónico. O sea, podríamos resumirlo de esa manera. Como que lo que pretende el líder afiliativo es tener un buen clima laboral. Entonces hay una relación mucho más personal con el equipo, los empleados tienen más libertad para hacer su trabajo de la manera que lo consideren más conveniente. Este tipo de liderazgo también genera sentido de pertenencia, por supuesto, porque tenemos una relación intersubjetiva profunda con los integrantes del grupo, pero fíjense lo que yo les pongo en el slide de allí abajo. Debe combinarse con otros estilos para ser eficaz. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí como no se pone como relevante el trabajo, sino las personas, se puede incurrir en una baja productividad. Si el liderazgo es muy afiliativo, es decir, todos tenemos mucha confianza entre nosotros, nos llevamos muy bien entre todos, probablemente falle la productividad. ¿Por qué? Y porque quien ejerce el liderazgo habla con su grupo como amigos a punto tal de que rara vez ofrece feedback por cuestiones de trabajo. Rara vez ejerce una autoridad. O sea, al haber una cuestión de cariño para con el otro, no le podemos llamar la atención, justificamos todo. Entonces, es un tipo de liderazgo que sí, bueno, está bárbaro que todos nos llevemos bien, está bárbaro que todos nos querramos, que conversemos en forma asertiva, pero nunca perdamos de vista que estamos en una organización, que tenemos que lograr objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el exceso de afiliación puede generar que las fechas de entrega no sean en término, los proyectos no se cumplan, es decir, una productividad pobre, sacrificándolo todo para tener un buen ambiente de trabajo. Y a largo plazo, los problemas de falta de rendimiento van a generar problemas en el clima organizacional. Es decir, aquello que tanto se procuraba mantener, que era el buen clima, y va a llegar un momento que este exceso afiliativo va a dejar proyectos sin resolver, atraso, baja productividad,
una mala imagen de la organización hacia el afuera, entonces poco a poco esto irá socavando también en el clima organizacional. Entonces aquello que tanto que se quiso defender terminará volviéndose en contra, sumado a la baja productividad, sumado a la mala imagen de la organización hacia el afuera. Por eso es que digo que debe combinarse con otros estilos para ser eficaz. Y aquí tenemos el líder democrático. El líder democrático hace uso del diálogo como forma predominante. Todos tienen voz y voto, todos opinan, todos participan en este diálogo. Se escucha al otro, es decir, muchas de las cuestiones que vimos la semana pasada las tenemos presentes aquí. Hay escucha, hay empatía, hay un trato personal para con el otro, porque se le da valor a este otro. Parecería entonces que es óptimo, sí lo es. ¿Cuál es la contra? ¿Cuál es la desventaja? ¿O cuál es la situación en la que no debería implementarse? Y aquí se los puse al final. Cuando los empleados aún no estén formados, no tengan información suficiente, entonces toda esta cuestión democrática pierde el sentido, porque aquello que digan o aquello que sugieran no va a estar lo suficientemente fundado. Entonces, con determinado tipo de equipos se puede implementar y es un estilo de liderazgo y de comunicación muy provechoso, pero bueno, también está en la habilidad del líder el saber darse cuenta con qué equipos de trabajo se puede implementar y con qué equipos no. El equipo tiene que estar bien formado. Caso contrario, las ideas no van a ser valiosas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí tenemos entonces estos 4 estilos de liderazgo que hemos comentado, todos ellos con muchos aspectos muy positivos y todos ellos muy recomendables, siempre con la salvedad de que no todos van a ser valiosos en todos los equipos de trabajo y que bueno, ahí entrará a tallar la habilidad del líder para darse cuenta cuál es el más conveniente para el grupo de personas que lidera. Hay otros 2 estilos de liderazgo que son los que se ven como negativos y que sin embargo son aquellos donde los que somos más grandes de seguro hemos tenido algún tipo de líder o de jefe con estas características. Uno de ellos es este que les puse aquí, el del líder timonel. El líder timonel lo que hace es centrarse en las tareas, centrarse en el rendimiento, en los objetivos, en marcar el paso, en indicar el rumbo, reclamar rendimiento, controlar, sin importarle la persona, sin importarle los seres humanos que hay en el grupo de trabajo al cual está dirigiendo. Fíjense que si nos ponemos a pensar en nuestras experiencias laborales, de seguro si me pusiera a hacer una encuesta en este momento con todos ustedes, de seguro todos hemos tenido algún liderazgo de estas características. Ha sido el más utilizado hasta hace poco. Poco a poco va dando lugar a que las personas se den cuenta de esta nueva forma, que no es nueva, o sea, es nueva para nosotros, pero de esta otra forma, les diría, de comunicarse y de liderar sin tanto control, sin tanta distancia, y que genera cuestiones mucho más productivas, ¿verdad? En el caso del líder timonel, el líder ordena y el trabajador cumple, nada más. De esta manera
se destruye cualquier tipo de motivación, se destruye el clima de equipo, el trabajador no se siente parte de ese equipo de trabajo. Miren, les voy a contar. Yo cuando todavía no me había recibido, entré de meritoria en un juzgado civil de La Plata. Bueno, luego de realizar algunas tareas en mesa, que siempre a la persona que llega nueva, siempre algunas tareas en mesa, como todo un logro me dicen que iba a pasar adentro. O sea, para los que trabajan en la instancia lo sabrán. Cuando te dicen que vas a trabajar adentro, te significa un ascenso, porque ya dejas de atender al público, sino que pasás a hacer cosas importantes. Y mi gran sorpresa fue que me pusieron a trabajar con una chica que lo que hacía era confronte de cédulas. Es decir, tenía sobre su escritorio una parva de papeles en los cuales tenía que controlar que todos los datos hubieran sido colocados adecuadamente sin errores. Nombres, apellidos, domicilios, etcétera, etcétera. Entonces, yo que aspiraba a que ese pasar adentro me iba a significar un crecimiento profesional, empecé a ver que la única tarea era corroborar datos, corroborar nombres, corroborar domicilios, corroborar que la transcripción hubiera sido la adecuada. Esa agente que me enseñó no sabía el por qué, no sabía el para qué, no sabía qué había detrás de esos papeles que todas las mañanas le colocaban arriba de su escritorio y que rápidamente tenía que tildar como que lo había visto y que estaba todo correcto. Es decir, no había ningún tipo de motivación. Al no haber conocimiento de lo que estoy haciendo, de para qué sirve lo que estoy haciendo, se carece de motivación. Era una pila de papeles que había que bajar y cuando las terminaba de bajar, entraba la nueva pila de papeles que llegaba a media mañana y otra vez a volver a empezar. Nombre, apellido, domicilio, está bien, está mal, se lo observamos, se lo devolvemos, sin mayor conocimiento que ese. Y por último, el último de los estilos de liderazgo que vemos, bueno, a ver, ya su nombre nos lo está diciendo todo, ¿verdad? Un líder autoritario. Aquí ya se va un paso más allá del líder timonel. El timonel, bueno, nos indicaba, sin tenernos en cuenta, pero el líder autoritario va más allá, ya pone una distancia, pone una valla. No hay una comunicación asertiva, imparte órdenes, suele tener un lenguaje no verbal agresivo, con una expresión en el rostro severa, con un tono de voz elevado. Es decir, todas esas cuestiones que ya nos hacen inferir que una persona nos está, como dicen los chicos, mandoneando, ¿no es verdad? Ese sentir que cuando viene caminando ya se siente por el paso fuerte y que ya viene con alguna noticia mala o con algún llamado de atención o con alguna recriminación. Fíjense lo que les digo, o sea, hasta sin verlo nos damos cuenta por el sonido de sus pisadas. Este es un líder autoritario, no enseña, sino que se centra en el error. Se centra en que, bueno, lo normal es que se hagan las cosas bien. Entonces, al que hizo las cosas bien, no tengo necesidad de decirle nada porque es su obligación. Es obligación hacer las cosas bien. En cambio, si hace algo mal, ahí sí tengo que llamar la atención, elevar la voz, etcétera, etcétera, etcétera.
Este es un líder autoritario, que va de suyo, que la persona se va a desmotivar totalmente, y este es el caso donde más frecuentemente tenemos esa depresión de domingo de la que les hablaba hace un ratito. Entonces, ventajas, y tanto en el timonel como en el autoritario, ventajas pueden ser para casos muy puntuales. Es decir, no les quiero decir del todo que hay que descartarlos. En algún momento muy particular pueden ser tenidos en cuenta. Hay personas que se manejan muy bien trabajando en forma independiente y hay personas que por ahí necesitan un control más estrecho. Ahora, de ahí a ser autoritario, de ahí a elevar la voz, de ahí a no aplicar la delegación de funciones en ninguna cuestión, son dos temas diferentes. Entonces, ejercer una autoridad con un poquito más de energía es una cosa, pero ser un líder autoritario es otra. Por supuesto, tanto en este estilo de liderazgo como en el anterior, se genera una fuga de talentos. Es decir, gente que podría rendir muy bien y que por no sentirse motivados o por sentirse oprimidos en el lugar de trabajo, y bueno, buscan irse a otro. Mientras que los 4 estilos que les había dado anteriormente, si bien no todos son los óptimos para cualquier tipo de organización, sí generan un sentido de pertenencia de la gente y bueno, es más fácil conservar al personal calificado. Por último, dejé al líder natural. ¿Por qué? Y porque no les pregunté a ustedes de qué trabaja cada uno o qué cargo tiene cada uno. Pero mi sexto sentido me indica que no debe haber jueces, o sea, son más reacios a hacer este tipo de cursos, ¿verdad? Entonces, un líder natural, ya lo dije al principio de la conversación, es aquel que, más allá de que no tenga un cargo, ejerce liderazgo sobre sus compañeros. El ejemplo que les di al empezar de, bueno, si somos 3 en la mesa de entradas, uno de los 3, por ser el más empático o el más experimentado, los otros 2, aunque tengamos paridad de cargo, si tienen una duda, naturalmente le consultan a ese. Lo mismo en cualquier dependencia, en cualquier grupo de trabajo. Estos son los líderes naturales. Y para cualquier líder cabeza de organización, que sea avesado en cuestiones de gestión, darle importancia a este liderazgo natural tendría que ser prioritario. Es decir, valorar a aquellas personas que naturalmente ejercen influencia sobre sus compañeros, que naturalmente sus pares se encuentran a gusto trabajando con él o con ella. Muchas veces se pone a cargo de un área, de un equipo de trabajo, a personas por cuestiones diferentes a este liderazgo natural. Y el equipo no lo acompaña. El equipo no siente que haya empatía. El equipo no se siente con confianza ni con motivación. Y sí responden en forma paralela a ese otro que no tiene el liderazgo puesto, sino el liderazgo natural. Por eso me refiero a que es importante que los líderes conozcan, se den cuenta. O sea, todo líder tiene que conocer a los integrantes de su equipo y advertir las redes comunicacionales que se dan dentro de los distintos grupos
de trabajo que hay en su equipo. Reconocer y valorar a estos liderazgos naturales porque generan pequeños microclimas de armonía y de empatía en los distintos sectores de trabajo. Muy bien, entonces, vemos que, como les decía al principio, sea cual sea el estilo de liderazgo, lo fundamental, lo determinante, lo que nos dice un líder es así o asá, es la forma en la que se comunica. O sea, nosotros vimos recién 6 estilos de liderazgo. ¿Y qué era lo que variaba en cada uno? Precisamente la forma en que la persona se comunicaba, dónde ponía el eje de su atención y en consecuencia se comunicaba acorde a la manera del eje que tenía puesto. En un caso la persona, en otro caso la visión, en otro caso el despotismo, el autoritarismo, en fin. Cada líder tiene el foco en algo en concreto y todos sus actos comunicacionales van a girar en torno a ese objetivo. Entonces, un liderazgo que quiera ser positivo, lo que debe procurar es lograr esa influencia en las personas, en los agentes, que resulte atractiva, que resulte deseable para el equipo de trabajo ir en pos de esos objetivos. Esto es el mensaje central, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, que les podría dar en torno a este tema. Si nosotros como líderes logramos ejercer una influencia y en esta influencia logramos que la gente se sienta atraída por el trabajo que yo quiero realizar, ahí vamos a tener a la gente motivada, ahí la vamos a tener con ganas, ahí la vamos a tener con real acción y con conductas proactivas para el logro de la finalidad que nos proponemos en la organización. Estamos en un momento de transición, podría decir, o no, no es de transición, ya directamente estamos en una etapa de modelo transformacional del liderazgo. O sea, hemos pasado del modelo transaccional al modelo transformacional. En un modelo transaccional era, te doy algo y recibo algo a cambio. Te doy un trabajo y recibís una remuneración. Si quiero que rindas más, y bueno, te voy a tener que pagar horas extras. Si quiero que me trabajes con más ahínco, y te tengo que dar un ascenso. Es decir, el toma y daca, dar algo para recibir algo. Así ha funcionado durante muchísimos años. El limitante, se los puse ahí en el slide, los recursos. Llega un momento que ya no tengo nada más para darle al otro, para motivarlo, si la motivación pasa solamente por la cuestión transaccional. En cambio, en el modelo transformacional, que es hacia el cual estamos yendo, digo estamos yendo porque no todas las organizaciones, o sea, si bien ya hay un crecimiento, ya hay una apertura, me causaba gracia que Camilo en la presentación dice, siempre vienen con estos temas novedosos. Ojalá que pronto dejen de ser novedosos. Ojalá que pronto sea algo de todas las organizaciones y no solamente de algunas. Nosotros en nuestro trabajo, que vamos recorriendo organismos, vemos todos los días como un juzgado, supongamos, juzgados de un mismo fuero que están en un mismo edificio. En el mismo departamento judicial y cada juzgado, pongamos ejemplo civil nuevamente, tienen la misma cantidad de agentes y cada juzgado tiene la misma litigiosidad dentro del mismo departamento judicial, ¿verdad? Entonces, vemos a diario cómo la realidad es distinta
en un lugar y en otro. Es decir, todos tienen, supongamos, 1.500 causas de ingreso y todos tienen 18 agentes. Y sin embargo, subimos y bajamos la escalera entre un juzgado y otro y les puedo asegurar que vemos realidades totalmente diferentes. Entonces, si el lugar físico en el que funcionan es el mismo, la cantidad de agentes que trabajan es la misma, la cantidad de causas a resolver aproximadamente es la misma. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la forma en que se ejerce el liderazgo. Un liderazgo que inste a las personas a querer trabajar o no. Un liderazgo que capacite al personal o que no lo capacite. Es decir, todo se termina centrando en las personas. Y dentro de este centrarse en las personas, en la forma en que se comunican, en la forma en que conversan las personas. Hay un tercer modelo organizacional, que es el que les puse aquí abajo, que es el modelo de no liderazgo, de gestión ausente, un líder que no comunica salvo que sea estrictamente necesario, que no juega un rol relevante en la organización. Y bueno, en este caso se mantendrá a flote la organización en la medida en que haya personas que tengan una gran motivación personal o un gran sentido de la responsabilidad a nivel personal, es decir, que no haga mella en su autoestima la comunicación o no comunicación del líder. Solamente en estos casos se podrá salir a flote la organización, de lo contrario estará destinada a corto o a mediano plazo, estará destinada al fracaso. Entonces, para cerrar, ¿qué podemos resumir de todo esto? Y que todos tenemos una forma de comunicarnos. Esta forma de comunicarnos es la que hace que cada uno de nosotros seamos personas únicas, nuestro carácter de unicidad, y que nos relacionamos con el otro en función de nuestra actitud comunicacional. El otro nos percibe de acuerdo a los cánones de su propio comportamiento comunicacional. Y es el otro el que decide si nos confiere o no nos confiere liderazgo. Es la mirada del otro la que nos dará o no el liderazgo. Todo lo que dijimos la semana pasada para quienes estuvieron es lo más trascendente para tener también en el caso del líder una comunicación asertiva. La empatía, la escucha, la apertura y la valoración de ese otro. Así que bueno, por más líderes y menos jefes. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Eva. A ver si puedo dejar de compartir. Muchas gracias. Y te doy el pase. Bueno, mientras Andre deja de compartir y ponen el slide mío, los slides míos, agradecer que estén acá, agradecerle al instituto. Yo siempre digo que por ahí a veces en estas charlas un disparador, una frase, un pequeño aporte genera mucho en el microentorno sobre el cual nosotros tenemos relación, y eso hace también a que uno pueda empezar a cambiar e interferir en la comunicación organizacional de lo micro a lo macro. Yo me voy a centrar en esta parte de la charla, también tiene que ver, por supuesto, con la comunicación, que creo que es central en las organizaciones. Voy a empezar describiendo lo que tiene que ver con las definiciones de la organización, pero después voy a focalizarme en lo que tiene que ver con aspectos relacionados a la coordinación de acciones. ¿Por qué? Porque la coordinación de acciones, que también se establece a través de la comunicación, es fundamental en los equipos de trabajo. Y es un tema que muchas veces no lo ponemos en valor porque creemos o consideramos
o damos por supuesto, que casi las acciones se coordinan solas. Y no es así. Necesitamos coordinar acciones permanentemente con otros para poder lograr los resultados que buscamos. Y si bien uno puede llegar a intuir cuál es esa metodología para coordinar acciones, hay distinciones que me gustaría ponerlas de relieve para que esas acciones sean coordinadas de una manera más eficiente. Punto número 1 para la coordinación de acciones, la comunicación. Punto número 2 para la comunicación de acciones, la coordinación de acciones, la empatía. Hoy André hablaba de los distintos estilos de liderazgo y de la diferencia entre un jefe y un líder. Y hay algo que es el rasgo distintivo y que tiene que ver que el liderazgo es la mirada del otro, es el que valida a la persona como líder. Y no necesariamente ese liderazgo natural debe coincidir con el liderazgo formal. Las personas siguen a los líderes por afinidad, porque necesitan también, lo dijimos en la ponencia anterior, necesitamos como seres sociables trabajar con otros. Mis antecedentes los voy a pasar por alto. Lo más importante que tengo para decirles de mí es que soy una persona que cree en la transformación de las organizaciones desde la organización y con las personas. Y me parece que esto que André decía de que estamos en un proceso transformacional, yo estoy convencida que hay una etapa que en la pospandemia se profundizó, que hace que las organizaciones nos tengamos que ver hacia adentro desde otro lugar y que pone a las personas como foco de la transformación. Acá, muy cortito, que tiene que ver con una definición de organización, en donde dice, la palabra organización hace referencia a aquellas entidades que son creadas por individuos que comparten similares intereses y valores, que buscan lograr ciertos objetivos a través de la misma. Es una organización, cada individuo cumple una función específica y especializada y tiene como finalidad la consecución de determinados resultados. En conjunto, tales funciones tienen que ver con acercarse al fin último de la organización. Esta es una definición sacada de Google, como puede ser cualquier otra definición sacada de cualquier libro. Voy a una segunda definición. Una organización es básicamente un producto social, compuesto por dos o más personas. Debe tener un objetivo hacia el cual dirigirse, pero también debe contar con un número de tareas, de actividades, de funciones y resoluciones que serán eventualmente las responsables de llegar a un objetivo. Y así podemos seguir con muchísimas más que nos van a describir qué es una organización. La mayoría de las definiciones tienen algo en común que pone de relieve lo que es una organización. ¿Y en qué coinciden? Que es una agrupación de personas que de manera organizada persiguen un objetivo en común, pero que además comparten la cultura, los valores, la visión y la misión. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque una organización tiene que ser una comunión donde haya una conjunción en compartir estas cuatro variables que son la cultura, los valores, la visión y la misión. Pero ¿saben qué? En realidad, en este avance de lo que tiene que ver con la mirada transformacional de las organizaciones, desde la definición más simple, una organización es una red conversacional. Las organizaciones evolucionan en la medida que sus conversaciones son más fluidas. Como decíamos en el encuentro anterior, una organización que no conversa es una organización que no fluye. Yo no puedo coordinar acciones con otros si no converso. Y cuando digo red conversacional, tiene que ver con toda la organización en su integralidad. No solamente mis compañeros de trabajo, no solamente quienes integran mi equipo. Tiene que haber una mirada transversal de la organización. Porque si yo trabajo en compartimentos estancos y no sé qué está pasando en el área de al lado, seguramente eso en algún momento me va a traer algún grado de conflictividad.
organizacional y personal. Porque no nos olvidemos que esto es bidireccional. Lo que genera un grado de conflictividad en las personas, en el ámbito de trabajo, después termina repercutiendo en el ámbito organizacional y por supuesto que termina repercutiendo también en los resultados. Entonces, el punto de partida para entendernos con otros, ¿cuál es? La coordinación de acciones. Yendo a la historia, también esto tiene mucho que ver con la evolución que se le fue dando a la mirada de las organizaciones. En la época de Taylor, por ejemplo, al hombre se lo tenía como un instrumento para manejar una máquina en donde lo que importaba es que la máquina funcione bien para producir más. Recién en el año 1949, alrededor en realidad del año 40, se empieza a pensar en el hombre y se incorpora el concepto de división de tareas, división de trabajo. Y ahí se pone a la persona en otro lugar. Esto ya fue en la época de Fayol. Y recién en el año 1930 se empieza a tener una mirada un poco más humanista de la organización, en donde ya no se ve al hombre como un instrumento para que haga que una máquina funcione mejor, sino que en realidad se empiezan a analizar a las personas como el eje central de la organización. Para avanzar hacia el año 54, en la escuela neoclásica, más o menos en 1950, en donde ya Peter Drucker empieza a introducir aquellos conceptos que tienen que ver con la administración, dándole un núcleo central a la persona. ¿Qué piensa? Que la educación tiene que ver con el entrenamiento y el desarrollo para el administrador para necesidades futuras. Ya empieza a pensar en la planificación. Empieza a pensar en la persona, en la organización a largo plazo. Empieza a poner a la persona como eje de la organización. Otro cambio importante, pone la calidad como llave del éxito. Cuando en realidad en la primera etapa no importaba la calidad, importaba la cantidad. ¿Cuánto voy a producir? Una mirada totalmente mecanicista. Se empieza a plantear la necesidad de mirar a largo plazo. Se empieza a plantear en la necesidad de medir los resultados. Y se pasa de un enfoque mecanicista a un enfoque que tiene que ver con un enfoque más humanista o un enfoque centrado en la persona, como les dije hace un rato. Desde esta mirada, en donde nosotros sabemos que lo principal y lo primordial de una organización son las personas, ¿qué necesitamos para convivir con otros en nuestro ámbito de trabajo? Coordinar acciones. Fíjense en este esquema que el centro de la coordinación de acciones es la confianza. ¿Y cómo se genera confianza? A través de las conversaciones. Entonces, fíjense cómo entre el encuentro anterior y este vamos avanzando hacia un esquema en donde algo tan simple como la palabra conversar tiene un nivel de complejidad en el cual creo que de mínima deberíamos detenernos. Y sobre todo, poniendo el énfasis en los distintos estilos de liderazgo y la diferencia entre líder y jefe, este círculo de coordinación de acciones puede ir variando y puede ir teniendo distintas dificultades si no lo tenemos claro. Pero sí saber que el eje de la coordinación de acciones es la confianza. Las acciones se pueden coordinar de distintas maneras. Yo la voy a plantear desde dos lugares, que tienen que ver con, desde una petición, alguien pide algo, o desde una oferta, alguien ofrece algo a un otro o a otros. Lo que hay que tener en claro acá es que, sea por una petición o por una oferta, cualquiera de los dos disparadores me generan un compromiso a futuro.
Y esto es clave. Para poder coordinar acciones con otros necesitamos generar compromisos. Vamos a ver los elementos en el caso de la petición. ¿Qué tiene que haber? La petición es un pedido. ¿Cómo tiene que ser el pedido? Claro. ¿Qué quiero? Ser clara. Necesito esto. No sé si les pasa a veces que hablan con algunas personas que ustedes se dan cuenta que les quieren pedir algo, pero no van al punto. Entonces, se generan conversaciones que son ineficientes, que redundan de palabras, y que en realidad te queda esa sensación como que acá no me dejó nada, acá no pasó nada. O la incertidumbre de qué querrá, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, la petición tiene que ser clara, el pedido claro, ¿qué quiero? Después viene una etapa de negociación, una etapa de consenso, una etapa de intercambio. Me pongo de acuerdo, genero pautas, establezco plazos, genero una expectativa. Vamos a poner un ejemplo concreto. Yo puedo estar necesitando una lapicera. Es el mismo ejemplo que puse en la ponencia anterior, que esto lo vimos más superficial. Y le puedo decir a Andrea, André, ¿tenés una lapicera? Y André me dice, sí, tengo. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Pedí algo? O en realidad yo, sabiendo que quería pedir una lapicera, le pregunté a Andrea si la tenía y me falta en realidad toda la etapa que le sigue, que es la de la petición clara, la de negociación. Estar preparados al no. Uno puede pedir y puede tener una negativa a ese pedido. ¿Y qué ocurre? ¿Cierro el proceso? ¿Me doy media vuelta y me retiro? ¿O genero una etapa de conversación y de negociación para ver cómo seguir? Quizás poder postergarlo, quizás poder modificarlo, poder recharlar las expectativas con la otra persona con la cual estoy conversando. Después de la etapa de negociación viene la etapa de lo que acordé, aquello que negocié. Se concilia el qué, se realiza, se lleva a cabo. Chequeo lo realizado y ahí se genera un pacto de confianza. Fíjense algo tan simple como en realidad engloba distintas etapas que muchas veces quizás no las tenemos en cuenta. Y esto a veces lleva a confusiones o a una mala comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos de trabajo. Otra forma puede ser la inversa, en vez de con una petición, con una oferta. Lo mismo, yo te ofrezco, deja, esto me ocupo yo, lo hago yo termino este informe. ¿Qué informe? ¿Referido a qué tema? Claridad. ¿Para cuándo? Pauta. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cuándo querrías presentarlo? Plazos. Y aceptada la oferta, comienza de nuevo el ciclo, que es el mismo, pero generado por otro disparador. Y después viene la etapa de chequeo. Y así voy generando confianza. Y vuelvo a repetir, la confianza en la coordinación de acciones es súper importante, porque además la confianza nos lleva a algo que se llama grado de impecabilidad. Cuando nosotros sabemos que podemos coordinar acciones con otros y que esos otros cumplen, y yo cumplo, y es un fluir en donde hay un entrelazamiento entre oferta y petición, se genera una confianza en donde se lleva la acción a un nivel de impecabilidad que es súper importante para llegar a los resultados esperados. Por supuesto que esto baja el nivel de conflictividad laboral,
esto mejora el clima laboral, esto en términos de clima en equipo de trabajo es algo súper positivo, no solamente vinculado a la coordinación de acciones en términos particulares, sino en todo lo que tiene que ver a lo que rodea también esa coordinación de acciones. ¿Qué acciones voy a coordinar? Voy a coordinar aquellas con las cuales me comprometí. No es necesario tener competencias personales sofisticadas para poder hacerlo. La coordinación de acciones establece nexos entre distintos trabajos. En la coordinación de acciones influyen todas las personas que aportan al trabajo. Esto es importante también porque en la coordinación de acciones uno puede mostrarle al otro que cada eslabón es importante. Todos tienen algo para aportar en el cumplimiento del resultado. Por eso es importante que cada uno sepa y que le quede claro en esa coordinación qué es lo que tiene que hacer. Todo proceso es una cadena de tareas diferentes, relacionadas entre sí y que son realizadas por individuos diferentes, pero esas tareas están concatenadas. Es raro que haya una tarea totalmente arbitraria y totalmente desconectada. Puede haber alguna tarea que requiera alguna responsabilidad primaria puntual, pero en líneas generales, los trabajos que llevamos a cabo en nuestra organización necesitan un entrelazamiento de coordinación de acciones permanente. Es importante saber que el grado de impecabilidad hace confiables y refuerza el compromiso. El grado de impecabilidad hace confiables a las personas. Pongamos un ejemplo. Si yo pauto una reunión mañana a las 11 y por alguna cuestión particular no pude llegar a las 11, pero aviso, le pido mil disculpas, a las 11 no llego, estoy demorada, doy las explicaciones del caso. Un escenario. Pautamos una reunión a las 11, no llego, con explicaciones fundadas, pero no las doy. Simplemente no llego y nunca aviso. Otro escenario. Seguramente el escenario 1 me va a ser mucho más confiable y más impecable que el escenario 2. Y el suceso es el mismo. Entonces, depende mucho también de qué actitud tomemos nosotros con aquello que nos pasa. ¿Se acuerdan que en la anterior ponencia hablábamos de los quiebres? ¿Qué es el quiebre? El quiebre es algo que influye en el devenir, algo que ocurre. Las cosas pasan todo el tiempo. Lo importante es, ¿qué hago yo con aquello que pasa? ¿Cómo abordo aquella cuestión que pasa? Si yo estoy yendo a una reunión y tengo algún problema que me impide llegar, el abanico de acciones que tengo es infinito. Ahora, va a depender de mí también qué coordinaciones llevo a cabo para ver cómo salvo esa situación. El detalle del ciclo de la promesa estaba en el primer gráfico. Y esto es muy importante porque el disparador es la fase del contexto. El contexto prepara el terreno para la petición o para la oferta. El contexto hace que la otra persona se vaya metiendo en tema, que vaya entendiendo la dinámica y que vaya entendiendo la temática que yo quiero abordar. Muchas veces las personas fallamos en las peticiones o en las ofertas por falta de contexto o por el sentido de la inoportunidad. Quizás yo voy por una causa correcta, por un motivo correcto, por algo productivo, por algo que va a generar valor, pero no es el momento. Entonces quizás deba esperar para tener esa conversación, esa oferta o esa petición. Esta nace cuando hay una detección de una necesidad. Llevándolo al plano laboral puedo poner infinitos ejemplos. Cada uno de ustedes se puede imaginar los ejemplos en los ámbitos en los cuales se desarrollan, pero en términos conceptuales
siempre tiene que haber una necesidad que genere el ciclo de coordinación de acciones. Lo cierto es que estamos todo el tiempo sometidos a necesidades. Uno no tiene la distinción de estar pensando a diario o a cada rato la cantidad de acciones que coordinamos con otros, o la cantidad de conversaciones que abordamos, o no estamos pensando cuando estamos en una reunión, ¿y esta persona será un líder coach o será un líder? No, no lo tenemos internalizado desde el razonamiento. No lo racionalizamos, pero lo vivimos y nos impacta mucho en nuestra emocionalidad y por supuesto que nos impacta mucho en nuestra forma de trabajar. No es lo mismo trabajar con un líder que con un jefe. No es lo mismo un grupo que un equipo. Un grupo puede ser un grupo de gente que va por la calle caminando. Un grupo de 10 personas que van caminando por la misma vereda. Pero un equipo es el rompecabezas. Es la importancia que tiene uno y cada uno en lo que hace para aportar al todo. Y en el equipo se genera el sentido de pertenencia. En el grupo no necesariamente. Un grupo se puede cruzar por casualidad y no tener afinidad y absolutamente nada en común. Un equipo termina teniendo patrones comunes. El próximo paso es el proceso de seducción del interlocutor, pero para llegar a este paso, necesito que el primero esté hipercumplido. Si yo no generé un buen contexto, difícilmente pueda pasar al proceso de seducción del interlocutor. Entonces, muy importante en la coordinación de acciones, sea para peticiones o para ofertas, generación de contexto y el proceso de seducción. Escuchar, estar abiertos a la escucha, estar abiertos a compartir inquietudes, no cerrarme solo en lo que yo tengo para decir, sea para pedir o para ofrecer. Estar abierto al otro. La segunda fase es la de negociación. Ahí empieza un intercambio. Se empiezan a evaluar posibilidades de cumplimiento, se acepta la oferta o la petición, hay modificaciones, puede haber una negación. Esto que yo les decía, voy a pedir algo y me dicen que no. Hay muchas personas que que le tienen alergia al no. Y no saben después cómo seguir. Solo admiten un sí. Y hay que estar preparados para los dos escenarios. Pero no solo preparado para el no, sino preparado para el escenario de un no y poder continuar. Porque si no, interrumpo el proceso. Y si interrumpo el proceso, no va a haber coordinación de acciones. La tercera fase es la de realización. Se cumple. Llevo a cabo aquello que me puse de acuerdo en la etapa de negociación que iba a hacer. Puede haber una revocación. La revocación afecta a la confianza, pero es válida. ¿Por qué la afecta? Por esto que yo les decía hace un rato, el nivel de impecabilidad es impecabilidad. Te digo que voy y voy. Te digo que mando el mail y lo mando. Te digo a las 11 y es a las 11. Puede haber algún ajuste, puede haber. Pero si hay muchos, empiezo a resquebrajar la confianza y mi nivel de impecabilidad empieza a bajar. Y después puede haber también una declaración de cumplimiento. La declaración de cumplimiento es, estoy de acuerdo con todo esto que ocurrió. Se dieron las fases, se cumplieron y además se cumplió con la expectativa. Entonces podemos decir que el ciclo está cerrado. La fase de evaluación. En la fase de evaluación, ¿qué hago? Empiezo a pensar, analizo, veo si hay cosas para ajustar, veo si hay cosas para aprender,
pienso en qué cosas podría hacer distintas o qué cosas podría haber hecho mejor. Puede haber reclamos, fruto de algún incumplimiento. Tengo que estar preparada o preparado para eso. Así como tengo que estar preparada para la negativa, tengo que estar preparado para que alguien me diga, no, mirá, la verdad no me gusta lo que hiciste. Esto que Andrea hablaba el encuentro anterior de recibir juicios y los feedback en los equipos. Yo veo los feedback como algo altamente positivo. Porque es lo que nos permite superarnos y es lo que nos permite evolucionar. Si nadie le hace feedback a nadie, ¿cómo aprendemos si no sabemos qué es lo que tenemos que mejorar o qué es lo que tenemos que ajustar? La confianza se compromete en las promesas por los siguientes aspectos: por la sinceridad, conversación pública y privada. La conversación pública es aquello que yo digo y la conversación privada es aquello que yo pienso, es lo que digo para adentro. En coaching lo llamamos estructura de coherencia. Cuando las personas muestran coherencia entre lo que dicen, lo que piensan y que en su corporalidad tienen un equilibrio y un lineamiento, eso genera también confianza y aporta a la sinceridad. Competencia, ser competente para lo que uno ofrece, para lo que uno promete, y ser responsable. Tener en cuenta, como yo les dije hace un rato, que si uno genera un inicio de coordinación de acciones, lo que está generando es una expectativa a futuro, va a haber una expectativa. Genero un mundo, abro un mundo. Recuerden que nosotros podemos expandir oportunidades o restringirlas a través de las conversaciones y a través de las coordinaciones de acciones también. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, llevado a lo que hago en el área mía, y acá lo veo a Pedro Agrelo. Pedro, gracias por estar. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo digo, voy a relevar el inventario que tiene el área de arquitectura, por decir algo, cualquier cosa. Entonces, voy a empezar, llamo a mi equipo y empiezo a coordinar acciones para poder llevar adelante ese trabajo. Entonces yo le tengo que explicar a mi equipo, ¿para qué? ¿Qué buscamos con eso? ¿Quiénes van a ser nuestros interlocutores? ¿Con quiénes nos vamos a relacionar en el transcurso del proyecto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el resultado del proyecto que se espera? ¿Y cuál es mi expectativa como coordinadora de equipo? Porque yo de ese modo les estoy dando un marco. Y quien tiene un marco puede pisar más firme y puede trabajar mejor. Y las personas trabajan mejor cuando trabajan con mayor libertad, cuando pueden expandir sus posibilidades. Entonces, recuerden esto, que nosotros a través de la coordinación de acciones abrimos mundos o los cerramos. ¿Cómo puedo fortalecer el equipo de trabajo? Pensando todo el tiempo en cómo desarrollar nuevos esquemas. No nos quedemos con que este me funciona. Este funciona, este está bien. Hace años que vengo trabajando así, la verdad, bárbaro. Hablar con los integrantes del equipo, preguntarles si tienen algo para aportar, si consideran que lo que hacemos se puede hacer mejor, si ellos desde su mirada tienen alguna manera diferente que pueden aportar a la tarea diaria, o al desarrollo de la tarea, o a la coordinación de acciones, chequear las expectativas, hacer feedback con el equipo, entregar juicios y estar dispuesto a recibir juicios también. Cuando yo hice la certificación de coaching, uno de los ejercicios era dar juicios y recibirlos. Y eran juicios positivos y juicios negativos también. Y yo creo que de los juicios negativos aprendemos un montón.
A mí uno de los juicios negativos que siempre me entregaban, que aclaro que no lo pude superar todavía, es que hablo rápido. Pero la verdad es que para mí fue muy útil, porque si ahora estoy hablando rápido, imagínense lo rápido que hablaba antes de recibir esos juicios. Les juro que mejoré. Entonces, el feedback y la capacidad de recibir y dar juicios es algo que para mí es un acto de generosidad. Porque al revés de lo que muchos piensan, poder decirle al otro cuál es el aspecto que tiene que mejorar es un acto de generosidad. En un proceso de evolución que tenemos todas las personas, porque nadie es perfecto y podemos mejorar hasta el último día de nuestras vidas, en cualquier aspecto que nos propongamos. Potenciar el uso de herramientas informáticas como soporte, y acá insisto que hay mucho camino para recorrer y que todavía hay muchas personas que necesitan adaptarse al manejo de la tecnología e incorporarlo. Esto me parece súper importante. También está acá Gulino, nuestra gente amiga de informática. Creo que realmente las herramientas tecnológicas son una variable que tiene que convivir con nosotros en nuestra dinámica de trabajo. Sin ir más lejos, hoy por chat saludábamos a gente que está lejos. De hecho, a mí me mandaron de urgencia, yo estoy en Mar del Plata, me senté acá 10 minutos antes de entrar a la charla, me avisaron ayer a las 2:30 de la tarde que tenía que venir, y estoy acá. Si hubiera sido algo presencial, quizás no hubiera llegado, no hubiera podido estar. Entonces, esto que al principio se veía como, ay, no sé cómo voy a hacer, y quizás el Teams es frío, yo lo vi como una oportunidad, y no digo que no sea súper importante lo presencial, es muy importante, pero también el Teams abre otros mundos y nos acerca a personas que de otro modo no podrían estar en esta conversación. Entonces, incorporar las herramientas tecnológicas como herramienta de trabajo, naturalizarlas, me parece un factor importante también para coordinar acciones. Imagínense que hubiera sido de la coordinación de acciones de los equipos sin los grupos de WhatsApp cuando empezó la pandemia. Después quedamos todos medio colapsados porque estaba el grupo de mamis del colegio, el grupo de básquet, el grupo de... O sea, fue como una explosión de coordinación de acciones a través de la tecnología que al principio costó. Pero una vez que llegamos a cierta quietud o a cierto equilibrio, nos quedamos con un montón de ventajas de esa explosión de la tecnología en algo que nos obligó a comunicarnos porque de otra manera no hubiera sido posible. Y ser flexibles y adaptables es importante también en la coordinación de acciones y en el trabajo. ¿Por qué? Porque el contexto va cambiando y creo que en esto la pandemia nos dio una clase magistral. Todos nos despedimos un viernes y no nos vimos, algunos casi por 2 años presencialmente. ¿Cuál es el factor clave? La capacidad de recibir juicios y dar juicios. Tomar el feedback como un factor de aprendizaje. Es vital para el desempeño y tanto en lo individual como en lo colectivo. La manera como los individuos intercambian juicios tiene múltiples y es un factor conversacional que refuerza la confianza. Incide de manera importante en la emocionalidad del grupo y su disposición a la acción. Afecta la calidad de las relaciones interpersonales y la confianza que los miembros mantienen entre sí y con el equipo como un todo. Esto está entrecomillado y lo leo porque lo saqué, es un extracto del libro de Rafael Echeverría. La importancia conversacional nos da también la capacidad de mirar a la organización de una manera transversal. Ya no es la mirada estanca hacia abajo, sino que tiene que haber una mirada más horizontal para poder conversar incluso desde el punto de vista de los procesos. Cuando hablamos de que una conversación, de que una organización, perdón, es una red conversacional, también nos referimos a esto. Entender la relación y la interconexión que tienen que tener las distintas áreas, muchas veces a través de los sistemas,
pero muchas veces es a través de sus procesos. Y fíjense qué paradójico que sus procesos se relacionan, interactúan, a veces se tocan, pero las personas que intervienen en esos procesos no. Entonces, es un factor al cual debemos prestarle atención, porque esto también hace que la organización fluya de otra manera. Quiero terminar la charla, no sé si Juan, no veo a todos en el Teams, no sé si Juan se pudo sumar. André, ¿vos lo ves? Cami. No lo veo por acá. Ok. Bueno, les quiero regalar un videíto que me gustó mucho para cerrar, que creo que resume mucho de lo que venimos hablando en la charla anterior y esta charla, sobre todo en la primera parte que dijo André. Es un video muy cortito, así que si después quieren hacer algún intercambio con los micrófonos abiertos, expresar algo, alguna inquietud, tienen tiempo para hacerlo. El video es corto, así que, Cami, cuando quieras, si lo puedes compartir. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, se ve.
Bueno. Es un poco fuerte el video, pero me parece que es súper descriptivo. ¿Cómo se quedan después de la charla? ¿O qué se llevan? Están todos muteados, ¿eh? Están muteados desde... No, tienen todos la opción de habilitar Ah, su ok, micrófono, ok, así perdón. que ahí está Gustavo. Sí, Gustavo levantó la mano. Sí, ¿qué tal? No, la verdad que excelente la charla. Bueno, Andrea, gracias Andrea y Eva. En lo personal me llevo trabajo, sí. Había escuchado una charla respecto de lo que estuvo hablando Andrea del tipo de liderazgo. Lo que estuvo explicando Eva no lo había escuchado, la verdad que estaba muy bueno. Estaba pensando en el tema de cuando uno trata de hacer las cosas así, manejar el tema de la coordinación de acciones y que por ahí no lo intenta y falla, ¿no? Y estaba pensando en el tema ese de por ahí de qué manera podemos ser creativos, ¿no? De volver a intentar y tratar de probar de distintas maneras hasta que, bueno, encontrar la vuelta, de poder llegar al otro. Y después le quería preguntar a Andrea por el tema de los líderes, si no está asociado, o sea, si uno puede, digamos, crear un líder, o es algo que viene ya innato en la persona, ¿no? Por su forma de ser. ¿Qué pensaba Mira, ella? hay personas que tienen predisposición, hay personas que tienen habilidades naturales, pero también es algo que se fomenta y es algo que se va aprendiendo. De lo contrario, estaríamos muy acotados y no tendría mayor sentido este tipo de encuentros, ¿no? Por supuesto, es algo que se puede, en la medida en que todo esto se va conociendo, bueno, cada uno tiene la posibilidad de hacer su propia evaluación de uno mismo, cosa que no siempre es fácil, porque hay veces que nos sobreestimamos o que nos subestimamos a nosotros mismos, entonces tener objetividad sobre nuestro propio comportamiento no siempre es fácil. Por ahí pedir feedback a 4 o 5 personas de confianza es una forma, que nos digan cómo nos ven. Esa es una buena forma, ¿ves? Y a partir de ahí, bueno, ir evaluando con ayuda o sin ayuda. Podés buscar una ayuda externa o simplemente con este tipo de intervenciones, con este tipo de encuentros, ir viendo, ir aprendiendo, ir sondeando, ir pudiendo evaluar vos también a tu propio equipo. Entonces, saber, bueno, qué es lo más aconsejable de acuerdo a las características del propio equipo. Yo siempre hay una frase que siempre digo y que todos los que me hayan escuchado antes, seguro que hablemos del tema que hablemos, siempre la dije, porque es como un cliché, que los cambios son graduales, los cambios son lentos. Salvo el de la pandemia, que nos obligó de un día para el otro, los cambios en las conductas de las personas son graduales. Entonces, tanto en quien quiere mejorar sus cualidades como líder, como también en el grupo o equipo de los liderados, los cambios van a ser graduales y lentos. No por eso hay que desesperar. Cada día es un pasito adelante. No 10, no 20, es de a uno. Tranqui, pero Sí. siempre para adelante. Con Eva siempre decimos de este tipo de encuentros. Y estamos muy contentas con este tipo de encuentros, con que un día miércoles a las 5 de la tarde tengamos aproximadamente 30 personas escuchándonos con interés. Y bueno, es el efecto multiplicador. O sea, nosotros les hablamos a ustedes, ustedes van a influir en alguien seguramente. Y el efecto multiplicador que difícilmente cada uno se entere en cuántas personas pudo ejercer este tipo de influencia. eh, y ojalá nos enteráramos porque estaría buenísimo, nos sentiríamos muy reconfortados.
Pero sí, me estoy yendo de tema, Gustavo. A lo que vos decís concretamente, sí, se puede ir aprendiendo y se puede ir formando y moldeando, como cualquier cuestión conductual en nuestra vida. Si tenemos una tendencia, y bueno, esa tendencia siempre va a estar presente. Pero bueno, si vemos que no es lo aconsejable, está en nosotros ir moldeándolo. Muchas gracias. ¿No? Por Sí, favor. acá agrega algo que es operativo y que es muy útil. A nosotros también nos lo hicieron hacer cuando hicimos la diplomatura en Ditela, que es mirarse al espejo, pero mirarse al espejo, enfrente a un espejo, eh, y ver qué líder sos hoy. ¿Quién sos vos hoy como líder? ¿Con qué características? Ese es un punto de partida. Porque herramientas para mejorar hay un montón, pero yo no puedo mejorar aquello que desconozco. Entonces, es ponerte frente al espejo y con una mano en el corazón, es quién sos vos hoy. Y en función a eso es quién querés ser. Y a partir de ahí hay un montón de herramientas para incorporar. Pero creo que lo principal tiene que ver con ver cuál es el punto de partida y conocer a tu equipo. Yo creo que todas las personas tenemos cosas buenas para dar, todas. Depende quién sea la persona que tenemos enfrente, qué costado nuestro nos saca. Y ahí está el líder. Ahí está la diferencia entre el líder y el jefe. Porque el líder sabe que todas las personas de su equipo son valiosas. El jefe en realidad busca que en términos funcionales le cuadre que la gente que tiene a cargo trabaje para cumplir con aquello que tiene que hacer. Que encima, en general, es para otros, ni siquiera es para su persona. Entonces, creo que esa es la base. Y esto que decía André de los estilos, es cierto que esto es muy académico, obviamente que hay un montón de estilos y es raro que haya un estilo de liderazgo puro. Por lo general, los estilos se mezclan. Lo que sí te digo es que hay estilos que son como el aceite y el agua. Es raro que un estilo coach se mezcle con un estilo autoritario. Entonces, es empezar a tomar. Gustavo, yo te conozco ya desde que entré a la corte, te conocí trabajando, así que sé el potencial que tenés. Hoy te mirás al espejo y describís qué líder sos y qué líder querés ser. De ahí se parte. Gracias, Eva. Bueno, te voy a comprar yo los alfajores. Te iba a pedir que trajeras de Mar del Plata, pero te los voy a comprar yo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Ahí estoy leyendo el Teams. A ver si podemos. Con respecto al material, estoy en deuda, esto de la impecabilidad, esto estaría afectando un poquito mi impecabilidad, porque tuve un imprevisto ayer que tuve que si no lo hubiera mandado hoy, pero quedé con el instituto que voy a mandar la ponencia de despapelización del mes de julio, que vamos a repetir una segunda edición, porque la verdad es que fue súper útil. Vamos a mandar la ponencia de la semana pasada que dimos con André y la ponencia de hoy, para que el instituto la suba y les quede como material disponible. Me gustaría que me digan, Fede Fasano, ¿con qué se quedan? ¿Qué se llevan? Bueno, buenas tardes a todos. Yo tenía una pregunta para Andrea. Cuando hablaste de los estilos, los últimos dos que eran timonel y autoritario, lo mencionan como también líder autoritario, líder timonel. ¿Eso sería más visto como jefe cuando Totalmente, vimos al principio? Ah, totalmente. perfecto. O sea, Porque como también lo mencionabas líder, pensé que era un líder negativo o era más tirando a jefe. Ojo, el timonel puede tener sus seguidores, pero no por una cuestión de influencia positiva, como hablábamos en los casos anteriores, sino por una cuestión de, bueno, estar a resguardo, ¿no? Un grupo acotado de personas de confianza, un grupo cerrado que no le da cabida
a todo el resto del equipo. Sí, yo les dije al iniciarlo que era una cuestión académica, que era como si fueran compartimentos estancos, ¿no es cierto? Pero bueno, la cosa no es así, se dan mezclados, y esto que decís vos de que ya no se trataría de un líder, sino de un jefe, sí, partiendo de la distinción inicial, sí, totalmente. Bien, muchas gracias. No, por favor, a vos. ¿Estamos o hay alguien más que quiera decir algo? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo. Dale, Pedro. Saludo a todos, que conozco a varios de acá. ¿Cómo andás, Pedro? Simplemente quería comentar la importancia que resulta este tipo de eventos para nosotros, porque claramente siempre hay para aprender. A mí me deja mucho, ya, bueno, lo escribí ahí en el chat, y tiene particularmente, hay muchas dificultades al manejar grandes grupos o equipos de personas que están relacionadas, en mi caso particular, con el carácter de la persona, ¿sí? Y eso no es para nada fácil. Entonces, muchas de las herramientas que acá las veo en lo que nos mostraron, muchas veces uno lo tiene percibido, pero nunca lo vio manifiesto, y es la manera en la cual te aclara las cosas. La verdad que me voy muy satisfecho y espero que haya más. Qué bueno, gracias. Gracias. Bueno, nosotras también nos vamos más que satisfechas. Nos vamos con el corazón rebosante leyendo los comentarios de todos ustedes. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, ya siendo las 5 estaríamos terminando justito en horario. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias entonces a todos, a todas. Nos queda ahora de deber esta tarea de introspección. Si no tienen un puesto de mando, de jefe, bueno, procurar un liderazgo natural dentro de su propio pequeño equipo de trabajo. Y bueno, y como decíamos hace un ratito, ir por este efecto multiplicador. Estamos en la etapa de transformaciones. Nos tocaron las transformaciones tecnológicas hace un par de años, y bueno, y con estas conductuales pasan más desapercibidas, pasan más de a poquito, de caso particular en caso particular, pero bueno, vamos en este camino. Dentro de nuestros hijos lo verán ya Más culminado, desarrollado. esperemos. A nosotros nos toca estar en el medio. Sí. Así que bueno, no sé si Eva querés decir algo más. No, agradecer. A nosotras la verdad nos llena de felicidad poder, yo siempre digo que tener estos espacios es un regalo, porque es como la capacidad de poder regalarle al otro, cuando yo les digo que se llevan o que les queda, es esto. Creo que cuando uno entra a una charla se tiene que ir distinto, o al menos uno apuesta como disertante, como coach, como docente. Bueno, yo soy docente hace muchísimos años también, de dejar algo en el otro, y confío en el sentido de trascendencia que tenemos las personas, desde aquello que hacemos y desde aquello que decimos, y desde la posibilidad que tenemos de abrir mundos o cerrarlos. Entonces, para nosotras nos llena de felicidad poder transmitir esto, porque sabemos que ustedes también tienen la posibilidad de abrir mundos o cerrarlos. Y quizás nuestro mayor regalo es poder hacerles ver que lo tienen, y que, como dije en el cierre anterior, por ahí no vamos a cambiar la Argentina, ni vamos a cambiar la provincia de Buenos Aires entera, ni el Poder Judicial, pero les puedo asegurar que vamos a modificar el entorno que nos rodea, y eso es un montón. Iluminar el entorno que nos rodea es muchísimo, y eso contagia, y eso modifica, y eso transforma a las personas y a las organizaciones, y por supuesto que va a transformar también el servicio de justicia, que es el que damos,
y vamos a tener un ciudadano que pueda recibir un servicio acorde a lo que necesita. Así que miles de gracias por estar acá. André, gracias. Como siempre, es una súper compañeraza. Y bueno, y al instituto, que ya son familia, ya nos cargamos antes de empezar los Teams. Gracias, Gustavo. Gracias, Pedro. Gracias, Sandra. Bueno, Guillermina, veo varios que se suman a las charlas, así que gracias a todas y a todos por escuchar. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Chao.